la cual primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, dice, estoy seguro que en ti también. ¿Okay? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Esta carta fue dirigida exclusivamente a Timoteo, como dice el nombre del libro, dice Timoteo. Primera carta o segunda carta, también dice ahí epístola, no sé si en la Biblia de ustedes, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, es decir, segunda carta de Timoteo, a donde el apóstol Pablo a Timoteo, instruyendo, los que han leído la biografía de Timoteo, vamos a encontrar que él era un joven, ¿sí? Era un joven que estaba al frente de la obra de Dios, de una iglesia, ¿sí? Y lo que queremos tratar, ¿verdad?, dice la importancia de poner por obra la instrucción de la fe. De otra manera podríamos decir la importancia de la instrucción, ¿verdad? Pero una cosa es la instrucción y otra cosa es, la instrucción de la fe, y otra cosa es ponerla por obra, esa fe, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí conocimos la palabra de Dios desde nuestra temprana edad, desde la cuna evangélica nacimos, ¿verdad? Pero aquí hay una diferencia, ¿sí? De una u otra manera han escuchado, han recibido instrucciones de la fe, en este caso en Dios, ¿sí? La fe en Dios, la fe en Cristo, que es lo mismo, ¿sí? Todos han escuchado hablar de ello, fueron instruidos, les hablaron de Dios, de Cristo, porque son cristianos, sus padres, sí, eso creo, al menos eso creo, ¿verdad?, que sus padres los han instruido, ¿sí? Pero si no, entonces está triste el asunto. Pero total de que nos damos cuenta, hermanos, la importancia de la instrucción, pero la obra de ella es lo más importante, ¿sí? Usted puede escuchar, puede ser instruido, pero ponerlo por obra es una cosa diferente, ¿sí? Que eso es lo que le hace a la persona hace lo que hace al creyente ser una persona religiosa, la instrucción y a la obra, ¿sí? Sin obras, de otra manera, la persona no es religiosa, ¿sí? Solamente es un oyente, solamente tiene conocimiento, tiene la instrucción, pero no lo practica, ¿sí? Y poniendo la práctica, eso le hace a la persona, al cristiano, una persona religiosa, aunque muchas veces se ha utilizado este término, ¿verdad?, a las personas que caen en la rutina, ¿sí? La rutina de servir a Dios, de venir a la iglesia, de congregarse, pero no es más que una rutina, de cantar, ¿sí? Se canta constantemente, ¿sí? Pero es una rutina, no es meramente consciente de ella, ¿sí? Y muchos crecieron precisamente en esa rutina, ¿sí? Tuvieron buenas instrucciones, pero nunca llegaron al hecho, a la práctica, a la convicción, de la misma, ¿sí? Entonces, le decía que de la religión se le dice a esas personas, por ejemplo, una persona que no diezma, una persona que no ofrenda, una persona que se congrega de vez en cuando, una persona que canta por cantar, se le llama de esa manera religioso, ¿sí? Y también vemos que muchos le llaman religioso a los judíos, a los fariseos, ¿sí?
le dice religioso. Yo no sé por qué le dicen religioso, porque de religioso no tiene nada. Ellos eran celosos a la ley, pero practicando la palabra de Dios no nada tenía que ver, porque de eso Jesús los reprochó muchas veces, ¿sí? Les reclamó, dice, era necesario que hicieran aquello, pero sin dejar de hacer el otro, dice, de velar por la viuda, velar por el huérfano, por todos los necesitados, le dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces no tenía nada que no, o sea, no va al título tal como se dice, a comparación de como lo explica el apóstol Santiago. Dice, la religión pura es esta, o sea, la religión válida, sin mancha, íntegra, que valga la pena que te llames religioso, pero practicas la palabra. ¿Cuál es, hermanos? Dice la palabra, él mismo cuando dice visitar a la viuda, visitar al huérfano, ¿sí? Entonces, eso le hace una persona religiosa, ¿sí? Entonces, una cosa puedes tener la instrucción, pero solamente la instrucción, pero de práctica estamos reprobados, ¿sí? Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio de llevar por obra esa instrucción? Si le entendemos bien, lo vamos a llevar a la práctica, ¿sí? Es triste saber, ¿verdad?, que cuando nosotros, hermanos, solamente tenemos la enseñanza, pero no tenemos la práctica, ¿sí? ¿Cómo compruebas tú que no tienes práctica, que no te estás poniendo por obra la palabra de Dios? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Es fácil y sencillo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber que solamente hemos recibido la instrucción, la enseñanza, pero no la ponemos en práctica? Es muy fácil y sencillo, ¿sí? Cada vez que a usted le dicen, hermano, levántese temprano, levántese a orar, lea su Biblia, pues váyase a cantar, váyase a orar en el altar, hermano, ¿qué le están diciendo? Que usted no está poniendo en práctica lo que usted ya recibió, ¿sí? Cada vez que a usted se le llama la atención, esas son las veces que usted comprende que usted no ha podido poner en práctica lo que le han enseñado, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar? Todos sabemos eso. ¿Y cuántos lo hacemos? ¿Cuánto hacemos eso? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos sabemos que tenemos que leer la Biblia desde el día en que nos convertimos? ¿Se da cuenta? Todos traen su Biblia. Levanten su Biblia. Todos. Algunos todos deshojados, pero ahí lo traen. ¿Sí? Bajo. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué lo tienes? ¿De almohada? No. Entonces, desde el momento en que nos convertimos, eso es precisamente la idea, de que tú tengas tu propia Biblia, para que tú no estés peleando y no tengas excusa, es decir, no tengo cómo leer, no tengo Biblia. Y si no lo tienes, imagínense cuántos años llevas en el Evangelio. Hasta esta altura ya deberías de tener una buena Biblia, una colección de todas las Biblias en tu casa, ¿sí? Empezando desde los que traen comentarios, ¿sí? Otras versiones, ¿sí? No sé, a lo mejor coleccionar diferentes tipos de Biblias, la Biblia pastoral, la Biblia de liderazgo, la Biblia, hay un sinfín de Biblias, ¿sí? Pero ya deberías tener tu biblioteca de puras Biblias, para que estés bien empapado del conocimiento. Entonces, ¿cuánto se nos dice eso? ¿Cuánto no sabemos el texto de San Juan 5:39? ¿Cuánto no lo sabemos? Y si lo sabemos, lo estamos poniendo en práctica. Imagínense, si ni lo saben, hermanos, ¿cómo lo van a poner en práctica? No podemos llevar en práctica aquello que nosotros no sabemos, ¿sí? Es como hablar de los mandamientos. ¿Cómo puede usted poner por obra los mandamientos si usted no los sabe? ¿Cómo usted los va a entender si usted no lo sabe? Ahí está, nuevamente nos encontramos reprobados en la práctica de la palabra. Número uno, ni siquiera lo sabemos, ¿sí? Pero instrucción sí tenemos, enseñanza sí tenemos, ¿sí? Pero no lo hemos podido llevar por obra, por práctica, ¿sí? Y entonces, si usted empieza a analizar lo que dice el texto, dice, trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida, que hay, dice, en ti, y dice, la cual, dice, habitó
primeramente en quién, tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice, y ahora en ti. Le dice el apóstol Pablo, ahora estoy seguro que también está en ti. Fíjense, una cadenita, no, primero en la abuela. La abuela instruyó a su hija Eunice, y su hija Eunice instruye a Timoteo. ¿Sí? Veamos qué dice Hechos 16, el versículo 1. Dice, después llegó a Derbes y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice, después llegó a Derbes y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. El versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién daban buen testimonio? ¿De quién, hermanos? De Timoteo. ¿Sí? Daban buen testimonio, dice, de él, de Timoteo. Ahora sí entiende la palabra. Dice, él fue instruido, dice, primeramente su abuela, ¿no? Había sido instruido en la palabra. Su abuela instruye a su madre, vaya, a la mamá de Timoteo. Y la mamá de Timoteo, que fue Eunice, instruye a Timoteo. ¿Sí? Ahora vemos el ejemplo, ¿verdad?, de la instrucción, en la obra de esa instrucción en él, que la gente daba testimonio de él. Dice, daban buen testimonio de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos trata de decir? Que él había llevado en práctica, por obra, la palabra de Dios, la palabra que a él le fue enseñado. ¿Sí? Nadie puede dar testimonio. ¿Cómo hablarían de Carlos allá en Tampamolón? Que dijera, hay un niño, ¿sí?, bien educado, bien entendido, sabio el niño. Si Carlos vive igual que todos los demás niños, los demás niños que no conocen de la palabra, ¿sí? ¿Cómo hablarían? ¿Y quién más ponemos, por ejemplo? De Bernardo, allá en su cantón, en su barrio, en su, ¿cómo se dice?, su caserío, su comunidad. ¿Cómo hablarían bien de él si él no lleva por práctica la palabra? La gente testifica de esas personas porque ellos muestran la diferencia, mejor dicho, son diferentes a todos los demás. Si ahí vemos, hermanos, la palabra, esa instrucción obrando en aquellas personas, poniendo por obra esa palabra, ¿sí?, esa instrucción, ¿sí? Ahora vemos a Timoteo frente a una iglesia. Si se da cuenta, nos dice, el texto dice, el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice por el 8, por tanto, no te avergüences de darles testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Está el consejo? Sí, ahí está el consejo, hermanos, del apóstol Pablo a Timoteo. Yo te aconsejo, fíjate. Por eso, hermanos, se dice que a los jóvenes se les entiende, ¿verdad? ¿Sí? Se dice que hay más luchas, hay más pruebas, ¿sí? Pero dice la palabra, yo sé que tienes esas luchas, yo sé que tienes esas pruebas. Dice, pero no se te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, ¿sí? Ahora que fue la palabra que se dirige a él, para que él marcara esa diferencia ante los demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace diferente una persona de los demás? Llevar en práctica la instrucción
de la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay otro texto, hermanos, donde nos habla de Timoteo en las mismas cartas que fueron dirigidas a él, dice que él fuese ejemplo en qué, en palabra, en fe, en conducta, ¿sí? Fíjense. Pero nosotros, hermanos, ahí es donde siempre la palabra de Dios siempre ha sido vituperada, ¿sí? Empezando desde nuestro vocabulario, ¿sí? Empezando desde ahí. ¿Cómo puedes tú ser ejemplo de tu vocabulario, ¿sí?, delante de los demás? Eso es para empezar. Decía Jesús a los fariseos, en sus costumbres, sus culturas, sus creencias, hermanos, que ellos mismos habían implementado, que nada tiene que ver con los mandamientos, pero ellos lo tenían como ley, el lavarse las manos antes de comer, ¿sí? Le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Dice. Y le contesta él, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. ¿Se da cuenta cómo contamina, hermanos, la lengua? Si toda la creación, todos los de a tu alrededor, si tu palabra, tu forma de hablar, te delata a ti mismo quién eres, cómo eres. Por más que tú dijeras que tú eres cristiano, por más que la gente sepa que tú naciste en una casa cristiana, pero tú tienes el mismo vocabulario que los demás, ¿cómo marcarías la diferencia? ¿Cómo serías de ejemplo? Entonces, desde tu forma de hablar, que es lo más peor de todos, hermanos, es el primero, sí, que ensucia, sí, todo a los demás, contamina a todos los demás desde la forma de hablar. Ustedes lo saben. Muchos de los jóvenes que están aquí, a veces cuando yo estoy con ellos, descansamos un rato y empezamos a hablar sobre temas como, por ejemplo, el vocabulario, palabras que se usan mucho, hermanos. Muchos de ellos saben, les he explicado, el origen de cada una de esas palabras y todavía lo siguen mencionando. ¿Qué significa eso? Como diciendo a mí, no me importa, como quieres mi estilo. Perfecto. Es tu estilo, es tu forma de hablar, es tu vocabulario, pero ¿sabes una cosa? ¿Sí? Es el vocabulario más pobre y miserable que puede existir. Imagínate tú, no solamente, imagínate, siendo un embajador de Cristo. Yo creo que yo debo moderar mi vocabulario. Soy un embajador. ¿Quién soy yo? Un embajador. Y por lo tanto debo tener un buen vocabulario. ¿Sí me entiende? Usted llega a termina su carrera, no sé, en licenciatura, en leyes, no sé, una ingeniería. Tiene esa preparación, pero usted sigue hablando las mismas palabras que hablan los, como dijera una niña que yo conocí, dice, los del rancho. Sí, que nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces, ¿en qué te hace diferencia el que tú sigues hablando de esa manera? No, tampoco estamos diciendo que hables de una manera elevada, no de una manera diplomática, pero si hay palabras intermedias, hermanos, que son aceptables en la sociedad, sin que tú tengas un vicio de palabras, ¿sí? Como escucha usted de la forma de hablar de la gente allá afuera, hermano, en todo no van a decir una sola palabra, ¿sí? Y alguien dice, hoy la gente dice no tiene nombre, ¿sí? Y fue una persona no cristiana que dijo, nadie tiene nombre, todos tienen un solo nombre. ¿Y sabe cómo se llaman? ¿Sabe cómo se llaman? No lo niegue, hermano, bien que usted lo sabe. ¿Cómo se llaman? Todos tienen un mismo nombre. Todos se dicen de buey. Así se llama. Y siempre se usa esa palabra, ¿sí? Y otras palabras, hermanos, que siempre se tiene que usar. Yo no sé si se sienten grandes. Bueno, yo he visto gente cuando habla así y empieza a usar palabrerías así, palabras como ese, hermano, y ellos se sienten como dijo uno, la mucha pieza, ¿verdad? Encima de todos, porque para ellos hablar de esta manera, son grandes, son personas de mucha, no sé, estatura quizás en cuanto a conocimiento, pero ¿sabe una cosa, hermano? Lo triste es
es es el lenguaje más pobre y miserable que puede existir en el mundo, la forma en que se habla, ¿sí? Imagínense, pero ahora el cristiano, ¿sí? El cristiano tiene la misma forma de hablar, solo que lo ha cambiado, ¿sí? Lo ha camuflajeado, pero es la misma, rima con la misma palabra, solo que ya no se dice la palabra original, ¿sí? Como palabras como ¿qué será? Chihuahua, ¿sí? No manches, ¿sí? Palabras como esas, es las mismas palabras originales, ¿sí? De otra manera, si no quieres dejar de hablarlo, di la palabra exacta. Y como dijera, no, si te vas a ensuciar, ensúciate para que valga la pena, ¿sí? Desde entonces, empieza uno a marcar la diferencia, dice, en tu forma de hablar, en tu conducta, cómo te diriges. Imaginémonos, hermano, usted como joven se topa con un anciano y no lo saluda, ¿sí? ¿Ustedes saludan a los ancianos? ¿Sí los respetan? Qué bueno, porque cuando escuchen que ustedes no lo saluden, les voy a dar una autorización. ¿No? ¿Sí? Oye, hermanos, los jóvenes no saludan, ¿sí? No te saludan, sí, al menos los que yo conozco por ahí, no saludan. Y era algo que antes, ¿cómo se nos enseñaba? Bueno, a mí me enseñaron esto, que yo debía respetar a los adultos, los ancianos, ¿sí? Debía darles sus lugares. Pero imagínense, hermano, aquí en el terreno de la iglesia, aquí no hay gente adulta, ¿sí? Existe todo una igualdad, como quien dice igualado, ¿sí? Se dirige lo mismo. Imagínate, a veces al pastor, si al pastor se dirige ¿quién será del adulto? Ya no se respeta, ¿sí? Si el hermano Cirilo le dijera algo a algún jovencito, algún adolescente, no le va a respetar, no le va a obedecer. Si eso hacemos aquí, ¿qué será cuando estamos allá afuera? ¿Cómo la gente daría buen testimonio de nosotros si nosotros hacemos lo mismo? O sea, no hemos entendido, ¿sí? Tenemos la enseñanza, tenemos la instrucción, ¿sí? Enseñanza tras enseñanza, ¿sí? Sobre ética, sobre la moral, que tú tienes que ser así, que tú debes ser así, debes ser persona ejemplar, ¿sí? Dice de la fe, ¿sí? Pero no se habla eso de nosotros, ¿sí? De lo contrario, alguien ha hablado de usted, ¿sí? Escuchamos hermanos hablar y dice uno, es que es el enemigo, dice, del evangelio. La gente dice, nunca nos han visto de buena manera. ¿Verdaderamente es así? ¿O será que tú le has dado lugar para que la gente hable de ti, mal de ti? Debe haber una razón. Entonces, cosas como esas, nos dice la palabra, dice, la cual habitó primeramente en ti. Pero ellos llevaron en práctica esa palabra. Y ahora vemos a Timoteo hablando de él, dice en el versículo 3, perdón, el 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. ¿Sí? Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ya no es, si solamente estamos viendo del testimonio que daban de este joven, ¿sí? Y prácticamente él estaba enfrente de una iglesia, ¿sí? Por eso dice, y también le decía, si esto enseñas, ¿sí? Te salvarás a ti y a los que te oyeren, ¿sí? Pero si no es así, te vas a perder y los que también te oyeren, ¿sí? La grande responsabilidad, ¿verdad?, de ese joven que se le daba. Pero bueno, cuán importante es solamente escuchar la enseñanza y luego no llevarla en práctica, ¿sí? Seguimos siendo lo mismo, ¿sí o no? ¿Desde cuándo estamos aquí? O sea, no hay cambio, ¿sí? Échese un vistazo en su propia vida. ¿A dónde vas? ¿Qué cambios está viendo en tu vida? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Realmente estás cambiando? ¿Y dónde estás cambiando? ¿En qué área estás cambiando? ¿Se da cuenta, hermano? Somos tan iguales. No hay diferencia entre el uno y el otro. Somos iguales.
hablamos iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo darían testimonio de nosotros? Nada. De lo contrario, mal testimonio van a dar de nosotros si nosotros seguimos, hermano, ignorando las enseñanzas, las instrucciones que se nos da, la instrucción de la palabra, cómo debemos de vivir. Si alguien debe hablar de nosotros, hermano, pero buen testimonio, ¿sí? Entonces, vemos también el consejo de David a su hijo Salomón en el capítulo 28 de Primera de Crónicas. 28, Primera de Crónicas, el versículo 9, nos dice de esta manera. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Fíjense. David ya estaba a punto de partir cuando instruye a Salomón. Salomón ya estaba a punto de tomar el lugar de él en el trono como rey, ¿sí? Escucha el consejo, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Dice: y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. ¿Qué está diciendo? Yo no voy a estar atrás de ti, ¿sí? Como diciendo, yo ya voy a partir, ¿sí? Y por eso él le decía: sírvele con corazón perfecto, no con ánimo, ¿sí? Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, ¿sí? Él está diciendo: yo no voy a estar atrás de ti, yo estoy a punto de partir, ¿sí? Dice: reconoce al Dios de tu padre, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? Por eso decía, cuando usted analiza su vida, piense en esto: ¿cómo estoy yo? ¿Qué tanto he crecido? ¿O estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Qué tanto estoy poniendo en práctica la palabra? ¿Sí? Cuando usted siente la presión atrás, ¿sí?, de levántate, vete a orar, levántate, y tienes que llegar puntual, y tienes que llegar puntual, y tienes que llegar puntual, ¿sí? Pero no, ¿sí? Simplemente es la pura presión lo que sentimos, como si sintiésemos, hermano, que nos obligaran a hacer las cosas, ¿sí? Y cuando usted siente eso, por eso nunca puede romper con ese molde que usted trae, ¿sí? Siempre le va a ser difícil, ¿sí?, hacer las cosas que sabe que ya debe hacerlo, pero no lo hace, ¿sí? Por esa razón, porque uno no ha llegado a comprender, muchachos. ¿A mí qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? ¿Para qué es? ¿Sí? Entonces, no tiene caso las instrucciones que tenemos si nosotros no damos el paso, tomamos la iniciativa, ¿sí?, para llevar por práctica aquello que ya se nos enseñó, ¿sí? Tenemos un problema, si usted se da cuenta, tenemos un problema cuando se nos marca, por ejemplo, ¿ha visto a un niño? Usted le dice al niño: ve la basura tirada, pero no lo recoge, y usted le dice: levántalo, y él va a levantar nada más lo que usted le dice, ¿sí? Aunque haya muchas otras cosas ahí tiradas, él no lo va a levantar, ¿sí? Como si estuviéramos programados, ¿sí?, como quien dice, digamos, el horario es a las 3 de la mañana, ¿sí?, y nosotros siempre estamos esperando a las 3 de la mañana, ¿sí? Ahí usted se da cuenta que estamos programados por algo que ya se nos dijo, pero nadie se anticipa antes de ese horario. Nadie dice: perfecto, el horario es a las 3 de la mañana, pero yo me levanto media hora antes, ¿sí?
Me echo un baño, me preparo, me cambio, me peino y me voy derecho al altar. ¿Quién hace eso? Nadie. De lo contrario, quisiéramos que el pastor no llegara. Mientras no escuchamos ruido, todo está bien. Si seguimos durmiendo, ¿se dan cuenta? Estamos esperando que alguien nos diga, que te diga, levántate, vete a orar, ponte a leer tu Biblia, ¿sí? Como leer la Biblia, hermanos, no podemos establecer horarios de lectura bíblica, ¿sí? Como es algo voluntario, al igual que la oración, ¿sí? Por eso usted, hasta en este momento, no ha podido leer ni una sola vez la Biblia, ¿sí o no? No sé, a lo mejor que te lleve 3 años, digamos que te convertiste hace 3 años, ¿no? Y desde ese entonces empezaste a leer, pero no, como siempre se dice, no tuviste tiempo para leer la Biblia. Pero bueno, en 3 años lo terminé de leer, ¿sí? Por muy flojos que somos. Que por muy... no tenemos el gusto de leer la Biblia, porque muchos dicen que no tiene monitos, es pura letra. Sí, pero no es el monito el que dice las cosas, son las palabras importantes que dice, que habla de eso, ¿sí? El interés del lector por leer la Biblia, por lo que dice, ¿sí? No es por las imágenes que puede tener, ¿sí? Y entonces, nadie lo ha podido hacer. Y como no puede estar el pastor atrás de uno, ya leíste tu Biblia, ¿sí? No nos puede, bueno, algunas Biblias, ¿verdad?, traen programas de lectura. Si usted no ha checado su Biblia, en las últimas páginas, o a veces en los primeros, traen un orden de lectura, ¿sí? El tiempo que usted debe llevar, pues, bueno, de acuerdo al plan ahí que viene ahí, dice que en un año usted termina de leer la Biblia, ¿sí? Pero bueno, como ya se dijo, que eso, hermanos, es imposible para nosotros, porque es algo personal. Y como es algo personal, entonces, pues de plano de tiro nos aventamos a dormir, porque ya ni siquiera tocamos la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre vamos a estar, o sea, van a estar atrás de nosotros. Y a veces se escucha bien más feo, hermanos, pero la verdad es así. Y la Biblia lo dice, ¿sí? El proverbista dice, el látigo, dice, para el cabestro para el caballo, dice, y el látigo, ¿sí?, o la vara para la espalda del necio. ¿Qué está diciendo? Que porque ellos, como ellos son animales, pues ellos los tienes que arrear, órale, y órale, y órale, dice, pero tú no eres así. Dice, eso es para ellos. Dice, y la vara para la espalda del necio. ¿Cómo te consideras tú? Fíjense cómo la palabra explica, dice, el látigo para el caballo y la vara para la espalda del necio. ¿Qué está diciendo? Pero tú no eres eso. Tú no eres ni siquiera caballo, tú no eres ni siquiera necio. Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado entendimiento, te ha dado mucho conocimiento, ¿sí? Dice, tenemos la mente de Cristo. Tú no eres como ese, ¿sí? La palabra sí nos dice que tú ya no eres como ese, como esos ejemplos que pone, de tal manera que no debes de esperar, vaya, pero cuando se está atrás de nosotros, levántate, lee tu Biblia, ve a orar, ¿sí? Entonces nos quitamos de nuestra posición como tales y nos ponemos en posición de aquellos. Por eso necesitamos que estén arriando atrás de nosotros. Ponte a orar, levántate a cantar, inicia el culto, vámonos al culto. La hora del culto es hasta la hora, ¿sí? Y si siempre se nos recuerda, ¿qué significa eso? ¿Sí? Está dando a entender que alguien debe estar siempre atrás de nosotros, con látigo, con la vara, apúrele, levántate, échale ganas, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, David le decía a su hijo, reconoce al Dios de tu padre. Yo ya no voy a estar, yo no voy a estar atrás de ti.
Dice, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, que tu corazón sea perfecto en el servicio de ese Dios y que con ánimo voluntario tú debes de servir, que nadie esté tras de ti diciéndote, ahora ofrézcale ofrenda a tu Dios, sírvele a tu Dios. Si vemos, hermanos, desde el libro de los libros de los reyes, primero y segundo de Reyes, nos habla del rey Salomón, sus prácticas. Escuchó el consejo y puso en práctica aquello que se le dijo. Y dice la palabra que Salomón iba, dice, en el lugar indicado que le habían dado, donde él debía ofrecer sacrificio a Dios. Dice a Gabaón, que era el lugar alto donde ofrecían sacrificio a Dios. Dice, puso en práctica aquello, ¿sí? Dice, iba. Empezó a buscar, ¿sí? Tomó en cuenta lo que su padre le dijo. Dice, reconoce al Dios de tu padre. Él tomó muy en serio. Y ahora vemos su práctica. Y vemos, hermanos, el beneficio de llevar por obra lo que su padre le enseñó. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál fue el beneficio? La sabiduría que Dios le dio. La sabiduría, la riqueza que Dios le dio a él, solamente por haber hecho lo que su padre le dijo. ¿Le costó? Sí, le costó. Mucha inversión, ¿sí? No era fácil. ¿Qué nosotros invertimos aquí, hermanos? Lo único que se nos pide es nuestro tiempo. Invierte, ¿sí? Reconoce a tu Dios, invierte en la búsqueda de tu Dios. Dice la palabra que él sacrificaba miles de cabezas de bueyes, ¿sí? Para que Dios le respondiera su oración. Y su oración era, dice, tu pueblo es muy grande, dice, yo soy un joven, ¿sí? Yo no sé entrar, ni siquiera salir. Yo no sé dónde empieza el hilo de este asunto. Yo no sé cómo hacer con tu pueblo tan grande, le decía a Dios. Y le dice, ahora da pues sabiduría, buen entendimiento a tu siervo. Eso eran sus oraciones. Dice, pero iba. ¿Quién sabe cuántas veces? Pero la palabra de Dios dice que iba y sacrificaba miles de cabezas de bueyes a Dios cada vez que iba. Le costó, ¿sí? Pero lo encontró. Le costó, pero lo encontró. Y ahora vemos que Dios se le aparece a Salomón y le da la respuesta: pide lo que quieras. Todos queremos eso, ¿verdad? Todos queremos eso. Todos anhelamos eso, ¿sí? Si alguien pudiera decir, no, hermano, a mí el dinero ni me va ni me viene, las bendiciones como quiera, sí, yo creo que estaríamos mintiendo, ¿sí? Todos necesitamos eso, todos queremos la bendición de Dios, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio de esa bendición, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en Salomón? Puso en práctica lo que su padre le enseñó. Por eso decimos, nuestro tema, ¿cómo se llama el tema? La importancia de la fe. La importancia de poner por obra la instrucción de la fe. ¿Sí? Pudo haber escuchado Salomón el consejo. ¿Sí? Como vemos el tercer rey que, bueno, que creo que vino después de él, de Salomón. ¿Sí? En vez de buscar consejo, hermanos, a los ancianos, ¿sí? El consejo de Dios, sabe que a quién fue. También era un joven, se me olvida su nombre, pero es el que sigue de Abraham, creo que es el segundo después de Abraham, de Salomón, ¿sí? Y dice la palabra, hizo como él quiso. Y él dice, fue con sus amigos, los jóvenes, le preguntó que qué debía hacer en su reino. Y los jóvenes le pidieron malos consejos: vas a hacer esto, vas a hacer aquello, ¿sí? Pero no escuchó el consejo de los ancianos, ¿sí? Dice, si mi padre Salomón les impuso tanto, dice, que le dice en forma burlona, dice,
ven el grosor de mi dedo gordo, dice. Dice, como le dice, contesta a la gente. ¿Y qué pasó, hermano? Se deshizo el reino. Se deshizo, por eso se dividió el reino. ¿Sí? Ahora está el pueblo de Israel, el reinado en Israel, y luego el reinado en Judá. Pues se dice judío e Israel. Judá e Israel. Creo que Israel, su reino estaba en, ¿cómo se llama el lugar? En Samaria, si en la actualidad. Allí estuvo. Y por esa causa, porque ellos no pudieron gobernar, no supieron escuchar el consejo y la instrucción. ¿Sí? Ellos hicieron lo que ellos quisieron, pero vemos las consecuencias. Ahora están las consecuencias cuando él quiso unir al pueblo, no lo pudo unir. ¿Se da cuenta? Pero vemos la gran diferencia, el oír la enseñanza y ponerla por obra. ¿Sí? Dice la instrucción de la fe, no fingida, sino la que habitó primeramente en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice, que en ti también. Y lo puso por obra. Y todavía Timoteo batallaba. ¿Sí? De acuerdo a las cartas que se le fueron dirigidas a él, y de acuerdo a la cultura hebrea, dice que un joven o una persona para recibir una herencia, ¿sí?, debía alcanzar la madurez psicológica, emocional y una madurez física, que eso sería hasta los 30 años, ¿sí?, que es la edad perfecta, como le conocen ellos de la edad judío, ¿sí?, que esa persona ya era apta como para recibir una herencia. Y Timoteo todavía no alcanzaba esa madurez. ¿Sí? Y por eso a él se le dice, y se le dice, y se le dice, y se le dice. ¿Sí? Con todo y eso, ¿sí?, él batalló. ¿Sí? Por eso se dice que no es nada fácil, pero tampoco se nos dice que es imposible. ¿Sí? Se lucha. ¿Sí? Y vemos como dice, pelea, dice, como un buen soldado. A Timoteo se le fue dicho, pelea como un buen soldado. Lucha, huye de las pasiones juveniles, le decían. ¿Qué decir? ¿Qué nos trata de decir? Que era difícil, pero no imposible. Que se debe tomar una decisión y permanecer sobre esa decisión, mantenerse firmes en esa decisión. Si yo decido ser esa persona diferente a los demás, lo puedo hacer. ¿En quién está el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿En los demás? No está el cambio en los demás, ¿sí? El cambio está en mi decisión. Cuando yo decida cambiar, el cambio vendrá, ¿sí? Pero si yo decido permanecerme allí, como sea, como vaya, como quiera, ¿sí?, las cosas no van a cambiar, ¿sí? Pero eso sí, cuando nos vaya mal, hermanos, una cosa sí estoy seguro, es que sí vamos a encontrar un culpable, ¿sí? Es que él tuvo la culpa, es que alguien tuvo la culpa, ¿sí? Como mucho se ha dicho, he escuchado casos así, ¿sí? No, es que por culpa de esa persona yo me alejé, dice. Escuchen nada más, ¿sí? Por culpa de esa persona yo me alejé. ¿Cómo que por culpa de esa persona? No fue por culpa de esa persona, fue tu decisión, ¿sí? Tu falta de firmeza en tus decisiones. Aquí nadie tiene la culpa. La salvación, se ha dicho, personal, es personal. La decisión es personal, ¿sí? Y las retribuciones son personales. Las retribuciones no vienen para todos, solamente para el que le echa ganas, solamente para el que está dispuesto, el que realmente pone en práctica la palabra de Dios. Para él será la bendición, ¿sí? ¿Quién no quiere eso? Pero cuando nos va mal, o cuando no nos va bien, hermanos, o cuando a usted le va bien por haber cumplido con la palabra de Dios, ¿acaso usted se acordará de los demás? ¿Acaso usted va a decir, pero por culpa de aquel hermano que me apoyó, que me animó, ¿sí? Eso no nos acordamos, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? Todo para acá. Dijo, ¡miau!
comulgar, mío, sí, todo mío. ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando nos va mal? Ah, sí, por culpa de aquella persona me fue mal. No fue por culpa de ella. Fue porque tú te dejaste contaminar. Fue porque tú te dejaste llevar. ¿Sí? Pero si escuchas la instrucción y lo pones por obra, ¿sí?, la bendición será para ti, no para los demás. No te vas a acordar del hermano, de la hermana, cuando te vaya bien. ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda de los demás cuando les va bien? Pues nadie. Sí, pero cuando nos va mal, entonces sí nos acordamos de todos. ¿Sí? Sí, entonces si enumeramos las personas, desde cómo empezaron las situaciones, empezamos a decir, es que esta persona tuvo la culpa, es que este tuvo la culpa. No. ¿Sí? Entonces a él se le dice, sé ejemplo de demás. Y daban, dice, testimonio. Y dice, la gente hablaba bien de él. ¿Sí? Pero la palabra se dirige a él, sé ejemplo en palabra, en conducta. ¿Qué significa? Que te falta todavía, Timoteo. Te falta todavía. Yo sé que la gente habla bien de ti, dan buen testimonio de ti, pero te falta. Aún te falta todavía. Así que pelea como un buen soldado. ¿Sí? Así que no nos conformemos por lo que ya tenemos, por los logros que tenemos. Si ustedes creen que ya han avanzado, ¿sí?, la palabra dice que no. ¿Sí? Y que aún falta todavía que esforzarse aún más. ¿Sí? Pero bueno, entonces, sin que pongamos la mirada sobre los demás, qué hacen los demás, cómo le hacen los demás, ¿sí?, no es bueno. Tú tienes que vivir tu propia vida, tu propia originalidad, así como Dios te hizo tan especial, ¿sí?, así tienes que vivir. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se llama esa palabra? Creo que imite a los demás, estereotipo. ¿Sí? Que como hacen los demás, si él llega a tal hora, yo también voy a llegar a tal hora. Si él le hace así, yo también voy a hacer así. Estás imitando a una persona. Vive tu propia vida en Cristo Jesús, así como Él te llamó, donde Él te puso. Sé esa persona solamente, no imitas a nadie. ¿Sí? Si imitas a alguien, ¿sí?, vas a fracasar, vas a tropezar. Entonces, eso es lo que le decían a Timoteo. Dice, sé ejemplo de los demás. ¿Sí? Sigue esforzándote, sigue peleando, que aún todavía no alcanzas. ¿Sí? Bueno, vemos también, hermanos, desde luego cuando la palabra se dirige a él, vemos que él batallaba, ¿sí?, como un niño, como un joven, como un adolescente. Se mira que batallaba, por eso el apóstol Pablo le escribe de esa manera. ¿Sí? Dice, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, dice. Dios no te dio eso, se da cuenta por la forma, hermanos, en que el apóstol Pablo se dirige a él, nos está diciendo que le faltaba todavía. ¿Sí? Le faltaba alcanzar esa madurez todavía, y por eso la palabra nos da la idea de esa manera. Entonces, pero la diferencia es que él sí ya estaba ahí. ¿Sí? Él ya estaba delante del pueblo de Dios. ¿Sí? Era ministro en algún lugar. Y bueno, esa es la diferencia, que tenía sus luchas, sí tenía, que él enfrentaba circunstancias, sí los tenía, como en todos, hermanos. Las luchas no terminan, siempre estarán ahí, ¿sí? Pero la diferencia es que él sí estaba ahí. No solamente recibía la palabra, sino que él estaba en el campo de la batalla. ¿Sí? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra, Señor, que hemos aprendido. Gracias, bendito Dios, Señor, que nos sigues hablando, Señor. Señor, sabemos que es una forma, Padre Santo, de mostrar tu misericordia, Señor, a nosotros, a nuestras vidas. Es una forma, Señor, en el cual tú nos dices, Señor, oh Dios mío, que nos amas tanto, Padre Santo, y no quieres, Señor, el mal para nosotros, Señor. Antes bien, mi Dios, te has preocupado tanto, Señor, por nuestro bienestar, por nuestras bendiciones, Señor, oh Dios, que nos vaya bien, Dios mío, en la tierra en donde tú nos has puesto, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, por ese amor tan grande, Señor, Dios mío, para cada uno de nosotros, Señor, que nunca nos has desamparado, Señor, Dios mío.
Señor, a pesar, Señor, de nuestras flaquezas, Señor, a pesar, Señor Dios mío, de nuestras debilidades, Señor, tú siempre has estado ahí, Señor, tú siempre has estado, Señor, bendiciéndonos, guardándonos, hablándonos, Señor, oh Dios Todopoderoso, animándonos, Señor, con tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendito, hoy y siempre, Señor, mi Dios. Señor, a todos, Señor, los que hoy pudieron, Señor, recibir tu palabra, Padre Santo, tu bendición, Señor, nunca se aparta sobre sus vidas, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Si hay en ellos, Señor, alguna lucha, Señor, Dios Todopoderoso, algo, Señor, que no pueden vencer, Señor, sé con ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret en esta hora, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Señor, bendícenos, Señor, en el transcurso del día. Guarda nuestras manos, Señor, Dios Todopoderoso. Líbranos, Señor, de todo percance, Padre Santo. Todas las estrategias del diablo, Señor, sean cancelados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.